Cuando nosotros nos consideramos católicos y pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, normalmente por la época que nos toca vivir, estamos insertos en una época que Dios mediante sea de transición. Tiene ese aspecto, por lo menos. No se sabe muy bien a dónde nos va a dirigir en términos de si vamos a lograr rescatar o cuánto vamos a lograr rescatar de nuestro origen en términos de doctrina, fe, sana doctrina, tradición y los inventos que se hicieron con el proyecto del Novus Ordo, del nuevo orden. Entonces, frente a esa situación, es muy necesario y muy urgente tener a la vista siempre ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertos modos de usarlas que fueron torcidos y que nosotros necesitamos recuperar si es que esperamos recuperar la iglesia de Cristo y no la iglesia del hombre. Recuperar la espiritualidad, lo sagrado, lo santo, la Santa Misa, para que una misa sea santa, para que la iglesia sea un lugar sagrado. Es necesario que nosotros, además de la fe y el ejercitar la fe a través del hábito de practicarla, vivir católicamente, vivir como Cristo manda, es necesario que tengamos a la vista ciertas, podríamos decirlo de una manera como ciertos malos hábitos o malas costumbres que están insertas, están adquiridas, incluso a nivel de quienes trabajan sobre un plano más de la misa de siempre, un plano más de la santa tradición, tienen igualmente una visión de mundo afectada, porque eso es algo que al ser humano le ocurre, que se afecta por el medio ambiente en el que se cría y el medio ambiente en el cual nosotros nos criamos, moderno, posmoderno, es tan fuerte el golpe que da, que hace que a través de la televisión, la radio, los medios de comunicación, las noticias, la música, los artistas, las telenovelas, las películas, las series y todo eso, que es algo que viene de décadas y décadas y décadas de eso, sacar eso es prácticamente un acto heroico, ¿no? O sea, poder dejar la televisión, dejar el consumismo de medios es una cosa, pero otra cosa es el lenguaje que nos metió, porque si fuimos expuestos a tanta película, tanto
tanto Hollywood, tanto Star System, tanto mainstream, tanto cultura pop, tanto cantante, artista y todo eso no es por nada. Todo eso trae un lenguaje. Un ejemplo, la música pop radial, en su versión romántica, por ejemplo, es completamente pecaminosa y lleva a la fornicación. Está prácticamente, por no decir todas, el 99.9% de las canciones románticas, no sé, yo no he escuchado ninguna que hable de castidad o virginidad. Al contrario, es como atrévete, lánzate, déjame conocer lo desconocido que hay en ti, y todas esas metáforas que usan, que lo que significan en el fondo, para cualquiera que lo pueda entender, es fornicación. Así mismo, muchas, o por no decir todas de nuevo, los productos de la cultura pop, de la cultura moderna, serializados, las películas se dan en todos los países, los cines, o después la televisión, y las series, y ahora en la internet y todo eso, tienen un mensaje. Es lo que en psicología llaman los mensajes subliminales, que están mostrando algo, pero en el fondo están mostrando además otra cosa por debajo, metiendo a la persona en algo que, llevándola a una opinión, que es lo que se usa también en política, se usa bastante, que se habla de una manera para que la persona quede con un sabor, como con un gustito a que las cosas van a ser de una manera. Pero en el caso de las películas, del cine, y además como están coordinadas con los sistemas de educación, con los colegios, las escuelas, las universidades, el panorama es como que encierran al ser humano completamente. Entonces lo preocupante de eso, como decía hace un momento, una cosa es abandonarlo. Una cosa es abandonarlo. Eso es un paso. Y lo otro es lo que quedó metido dentro. Porque uno puede dejar de consumir ese tipo de material, pero otra cosa es darse cuenta y empezar a detectar las palabras, las ideas que le metieron a uno adentro. Las más, si uno quizás no logre en toda su vida sacar todo, limpiarse de eso, por lo menos tiene que hacerse como un examen, una especie de examen de conciencia de las ideas que son anticatólicas, anticristianas, que van en contra de Cristo. En el fondo, que son falsas. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y si algo está en contra de Cristo, es falso. De partida, esto que acabo de decir, en la cultura pop,
está totalmente invalidado, porque ellos funcionan con que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad y todas esas cosas. Decir que Cristo es la verdad y que si algo no va con Cristo es falso, eso no calza. Bueno, eso significa que es un buen barómetro, es un buen instrumento para detectar ideas falsas. Si no calzan con Cristo, son falsas. Por ejemplo, nosotros fuimos criados en una educación ilustrada. ¿Qué quiere decir eso? Una educación que supuestamente era laica. Incluso dentro de colegios y escuelas o universidades católicas, por un puro exitismo de tratar de no verse anticuadas, terminaban enseñando lo mismo que cualquier colegio pagano, porque laico en el fondo significa pagano, no significa neutro, porque no hay punto neutro. El ser humano no tiene un punto neutro. El ser humano siempre va a adorar, a buscar, amar algo. Eso varía. Y si no es Dios, está equivocado. Es lo que le pasa a los laicos, que en el fondo son paganos. Y han generado sistemas de educación. De ahí vienen todas las teorías supuestamente científicas de cómo se habría generado la vida, el universo, y hablan del espacio infinito y las galaxias y bla 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 bla. ¿Está eso comprobado? Según ellos, con los telescopios y todo eso se estaría comprobado. Pero eso no es verdad. Porque la ciencia no produce verdad. La ciencia produce hipótesis, modelos, paradigmas, esquemas, formas de ver las cosas. Eso mismo es lo que les permite a ellos ir desechando formas de ver. Hace 50 años se pensaba que las cosas, por ejemplo, en una enfermedad eran de una manera y después cambian, hacen un estudio y generan otro modelo, botan el antiguo y pasan al siguiente y la enfermedad empieza a ser tratada de otra manera. Por lo tanto, no hay una verdad en la ciencia. La ciencia no produce verdad. La ciencia produce hipótesis, modelos. Es posible que esto, es posible que, lo más probable es que sea así, pero no verdad. En ese sentido, punto a favor para nosotros, punto a favor para Cristo, porque Cristo es la verdad. Y la ciencia no puede dar la verdad, porque si no tampoco podría hacer lo que hace siempre, que es estar supuestamente renovándose. Entonces, ¿qué tipo de ideas son las que nosotros necesitamos limpiarnos, por decirlo así? Por ejemplo, de la idea de que hay un universo infinito y que la Tierra es un punto insignificante. Eso es algo muy común, muy popular. Decir, la inmensidad del universo, del espacio infinito, y en eso la Tierra
nosotros somos algo insignificante, un grano de polvo flotando en la inmensidad infinita del espacio. Eso es falso. Completamente falso. Porque de partida la Tierra no es insignificante. Es significante. Y significa mucho. Toda la historia de la humanidad, la historia de la salvación y nuestro Señor Jesucristo existió aquí. No puede ser insignificante. Por lo tanto, esa afirmación de decir que la Tierra es un lugar insignificante es falsa. Que el espacio sea un lugar infinito también es falso. Porque solo es infinito lo que es eterno, lo que lo confunden con eternidad, hacen toda una mezcla ahí, una confusión de conceptos, como en cierta forma ocupando elementos que sacan de la teología, porque Dios es eterno, la eternidad, la infinitud son propiedades de Dios, no de un espacio físico. Porque aunque lo que llaman el universo, el espacio, sea muy grande, eso no le da para ser eterno ni para ser infinito. ¿Por qué? Porque es físico. Y si es físico, es natural. Por lo tanto, es creado. Llega a ser, deja de ser. Es efímero. Puede ser y no puede, y puede no ser. Puede crearse y destruirse. La eternidad y la infinitud solo le pueden pertenecer a algo que sea espiritual, metafísico, es decir, Dios. Por lo tanto, la afirmación de decir el espacio infinito, el espacio eterno y que la Tierra es un lugar insignificante, todo eso, falso. Ahora, de que haya un cosmos, que la palabra cosmos significa armonía, belleza, cuando nosotros miramos el cielo en la noche y vemos las lumbreras de las estrellas, porque está la lumbrera del sol, la lumbrera de la luna y las estrellas, que eso sea hermoso, sean las estrellas, sean incontables, es hermoso, es una armonía, y eso es lo que siempre se ha llamado cósmico, y de ahí viene la palabra cosmética, por la belleza que eso significa. Porque es algo bello, es algo hermoso, que expresa y da testimonio de la inmensidad y de lo inalcanzable de toda la fuerza que hay en la creación. Porque eso pertenece a la creación, a lo creado, porque el universo es creado. Eso que llaman universo, que en el fondo es la creación. Entonces, ese tipo de cosas necesitan ser reforzadas para que nosotros podamos posicionarnos, pararnos firmemente dentro de nuestro modelo, que es el de Cristo. ¿Y qué es la verdad? Y como
nos han bombardeado tanto con que la verdad no existe, que cada uno tiene su verdad y que si alguien dice que algo es la verdad, esa persona no tiene derecho a decirlo porque eso sería ser autoritario y poco menos que fascista o no sé qué cosa. Bueno, lo siento mucho, pero Cristo es la verdad. O sea, ¿qué quieren que le haga? Cristo es la verdad. Punto. Y eso no significa estar asumiendo cosas que sean supersticiosas, ni que no tengan fundamento, no. Lo que pasa es que suena fuerte para los oídos de las personas actuales. Pero eso durante siglos y siglos no ha sido problema para nadie. Es lo más obvio. Es en la cultura moderna, hecha por los medios de comunicación, por la televisión, la radio, el cine, que eso cambia. Porque como ellos trabajan con el artificio, ellos trabajan con lo falso, les molesta la verdad. Porque ellos juegan con la verdad. Cuando una persona se mete en un cine, tiene que en algún momento olvidarse que está en el cine y creer que está ahí metido en la película. Entonces, esos jueguitos terminan modelando y afectando el alma de la persona. Y el alma se empieza a desorientar. No sabe bien qué es lo que está bien, lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y las personas empiezan a vivir en una fantasía. ¿Por qué? Porque quieren vivir, o creen incluso muchos que viven en algo similar a la película que han visto o a las seriales que ven. Y se empiezan a vestir de una manera, a hablar de una manera. O las personas que ven mucho periodismo, muchas las noticias y todas esas cosas también les pasa. Que hablan todo el tiempo de eso. Y se despegan de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La que ha habido siempre. Que somos familias, somos la civilización occidental, a quien se le reveló Dios, y Cristo, el Verbo, se encarnó, nos enseñó, siendo Él el camino, la ruta para volver al Padre. Eso somos nosotros. Y eso lo hemos sabido durante 2000 años. Pero las personas hoy en día, desde hace unas décadas, desde el siglo XX, viven con la cabeza metida en películas, cantantes, en otras cosas artificiales. Entonces, ese tipo de cosas nosotros necesitamos ir enderezándolas. Enderezar el camino al Señor. Porque solo en el camino recto el viaducto puede transportar el agua de vida. Y eso es sana doctrina.
Ahí llega la palabra de Cristo tal como es, y el que ama a Cristo es el que cuida su palabra, tal como Él lo dice. El que me ama es el que cuida mi palabra. Y para eso se necesita enderezar el camino, para que la palabra no sea distorsionada y llegue tal como es. Eso es lo que provoca también que a las personas les cierren las posibilidades de que se le ocurra ir a una misa, por ejemplo, a la Santa Misa. Las personas hoy en día no se les ocurre, no piensan ni siquiera el día domingo que hay una misa, que es el día de Dios, es el día del Señor, es el día para ir a la Santa Misa. Cosa que es lo más obvio que puede haber. La mayoría del mundo hoy en día no piensa eso porque no se le ocurre. No lo tiene en sus planes, no lo tiene dentro de su esquema de vida porque está pensando en otras cosas. Está pensando en el supermercado, está pensando en que se quiere comprar tal cosa, está pensando en que se quiere parecer a tal artista, está pensando en cualquier otra cosa. Y los que se creen que son más, que saben más, se meten por el lado de la ciencia y terminan creyendo esas cosas como del espacio infinito y que la Tierra es un lugar insignificante y que otro tipo de falsedad. Que en el fondo lleva a la soberbia, y ambas son vanidades. Entonces, en el fondo, lo que necesitamos es explorar el concepto de cómo es estar parado aquí en esta tierra, en este mundo donde está el príncipe del mundo actuando, haciendo lo que quiera, y nosotros estando a la espera, en camino a supuestamente encontrarnos con Cristo, porque tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Porque han echado abajo los elementos principales de la civilización occidental, que es toda la forma de vida del ser humano cristiano. Y han impuesto un modelo que es un modelo posmoderno, que es electrónico, de consumo, de material, de todo tipo de productos. Todo puede ser un producto, una mercancía. Y eso no significa que esté mal que una persona tenga un emprendimiento y tenga una peluquería, una panadería. No estoy hablando de eso. No significa que eso esté mal. Estoy hablando de lo que hacen grandes corporaciones a nivel masivo. A nivel de afectar el alma de millones y millones y millones de personas. Con sus películas, con sus artistas, con cualquier tentación que lanzan cada cierto tiempo. Y que dentro del mundo de las personas que se creen que son más sabelotodo, se vende como ciencia.
y que lo que hacen es empresas farmacéuticas, empresas de armamento, y lo que está destinado a ayudar al ser humano es un porcentaje menor a lo que está destinado a darle más poder al poder de esos grupos transnacionales que se dedican básicamente a exterminar a las personas, exterminarles el alma, en el fondo, a quemarles el alma, porque las dejan como zombies, como replicantes. ¿Qué significa que una persona quede como replicante? Significa que queda repitiendo un modelo de vida sin darse cuenta. Por ejemplo, nuestro Papa León XIII, que nos alertó acerca del problema del naturalismo, el inmanentismo y todo lo que traía la masonería, eso ya se instaló. Y esos grupos ya no necesitan trabajar en lo que trabajaron en ese momento, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque ya lo lograron. El modelo de vida como vive el ser humano hoy es el modelo de la logia. Y las personas viven y piensan así. Que todo está en manos del ser humano y que el ser humano tiene que proyectarse y explotar todas sus capacidades y ser campeón y ser el mejor abogado del mundo y en llegar a la plenitud, ser exitoso, y que eso vaya a la par de avances tecnológicos, porque eso va a permitir que el ser humano llegue a un nivel en que los más iniciados, los que están más metidos en esos grupos, saben hacia dónde están apuntando. Los demás lo viven como supuestamente progresos tecnológicos, progresos tecnológicos, progresos sociales. Apertura de mente, no, es que ahora somos más abiertos de mente, ahora comprendemos más, somos más tolerantes y todas esas cosas, que en el fondo lo único que es relativismo, nihilismo y dejarle el paso abierto a que hagan lo que quieran. ¿Y qué es lo que quieren? Que las personas sigan haciendo lo que ya les enseñaron desde el colegio y les están constantemente reforzando a través de la publicidad, a través de los medios de el Star System, de los cantantes, de las series, de las películas. Están todo el tiempo reforzándoselo, pero ellos ya, la mayoría, el mundo está viviendo así. De una forma anticristiana, de una forma anticatólica. No quieren saber nada de lo que es realmente el misterio de la fracción del pan, lo que es el sacrificio incruento. No quieren saber del Calvario, no quieren saber del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no quieren saber de eso. O sea, no quieren saber la verdad. Quieren quedarse con los placeres inmediatos, porque eso supuestamente son vivir de manera moderna, posmoderna, y que eso va a seguir supuestamente progresando y
se mete toda esa idea del progresismo, que en el fondo el progresismo no es progreso, el progresismo es progresar hacia modelos tecnocráticos inspirados en el comunismo, donde todo queda regido por sistemas automatizados y que en el fondo terminan convergiendo, izquierda y derecha terminan convergiendo en una misma falsa fraternidad, que es igualdad, libertad y fraternidad, como los principios de la Revolución Francesa, anticatólica. Esa es la forma de vida del mundo actual, que es completamente anticristiana, anticatólica, y que está constantemente reforzando las ideas que ya fueron introducidas, ya fueron incubadas en las generaciones anteriores. Desde nuestros padres, a principios, mediados del siglo XX, ya se metieron. Ahora el punto es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos sacamos esos lenguajes y esos malos hábitos? Una gran clave que nos sirve mucho es inspirarnos en nuestro gran arsenal de santos que han sabido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dice, les traigo un mandamiento nuevo, así como yo los he amado, ámense entre ustedes. Eso de ámense como yo los he amado no se puede hacer. Un ser humano naturalmente no puede hacerlo. Solo puede hacerlo si sigue los demás consejos las demás claves que Cristo deja, que tienen que ver con los sacramentos, con la Santa Iglesia, con el misterio de la fracción del pan, la Santa Misa, la liturgia y los frutos que ha dado el Paráclito en los corazones ligeros. Si no, el ser humano no puede cumplir con lo que Cristo mandó. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo como modelo, necesitamos tener a su vez ejemplos de cómo llegar a poder amar como Cristo nos amó. Eso es levantar el corazón. Y como un buen católico sabe, el mejor ejemplo es nuestra Madre María Virgen por siempre. Y de ahí todos los santos, toda la comunión de los santos. Y tenemos muchos en el buen sentido de la palabra, porque como hay tantas personas distintas, a cada uno le servirá el ejemplo de alguno que otros santos distintos, pero tiene que conocerlo. Y eso hoy en día es responsabilidad nuestra, porque hasta hace un poco más de un siglo nos enseñaban eso, tanto en la iglesia como en el colegio, en la escuela. Pero hoy en día no se enseña.
Al contrario, se oculta, se combate, se mancha, se ensucia, siendo que es nuestra forma única de poder salvarnos. Entonces, en síntesis, nosotros estamos, como decía al principio, en una época de transición porque ya demolieron la civilización occidental y estamos viviendo en una gran logia que es cosmopolita, que es relativista, que está llena de sectas, está llena de cultos, idolatría, Sodoma y Gomorra, todo funcionando 24/7 todos los días del año. Y disponible a un solo toque del teléfono celular y con despacho de delivery para todos los que quieran. Entonces, eso es lo que ha barrido con nuestra civilización, con lo que a nosotros nos trajo hasta acá vivos. Porque si no fuera por la Santa Iglesia de Cristo, no habría nada. El ser humano se hubiese terminado en la crueldad, hubiese autoexterminado en guerras de crueldad de ojo por ojo, diente por diente. O estaríamos todavía en una barbarie de guerras ridículas. Y me refiero como a las guerras que habían entre el imperio babilónico con los persas y con Egipto, con ese tipo de cosas. Que se creían que y tenían esos ídolos y hacían sacrificios y todo eso, porque es lo mismo que se encontró acá ocurriendo en Hispanoamérica antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, su palabra llegase acá. Es lo mismo, que el ser humano tiende a eso, porque si tiene la imagen y semejanza, busca el bien, busca la verdad, busca la belleza, pero si no recibe el mensaje de Cristo, se confunde, se pierde. Y nosotros estamos prácticamente en esa misma situación ahora, como viviendo en la barbarie. Porque nos quitaron toda la sociedad que teníamos armada, que era una sociedad cristiana, católica, la ecúmene, la cristiandad. Fuerte golpe fue el protestantismo y luego todo lo que fue el racionalismo, el iluminismo, el positivismo y luego todos los desarrollos tecnológicos de sometimiento del ser humano para dejarlo al servicio de maquinación, para poder maquinarlo. Eso fuera. Necesitamos extirparlo, sacarlo de nosotros. Que el alma se libere de eso. Bote esas cadenas del mundo. Porque todo eso, en el fondo, son los tres enemigos clásicos. Y solo podemos recuperar el camino si nosotros
nos movemos y nos ponemos en acción. Porque hasta hace poco más de un siglo, como decía, eso se enseñaba y la civilización llevaba a las familias, llevaba a los pueblos por un camino cristiano. Pero hoy en día no. Entonces una persona podía no preocuparse de aprender tanto porque la sociedad misma estaba impregnada de Cristo. Y le bastaba con ir a misa porque eso era lo normal, iba a misa los domingos y la liturgia es tan bella y tan perfecta porque no es un invento humano. La Santa Misa original de siempre no es un invento humano. Transmite a Cristo y a uno lo mete en Cristo. A uno lo mete en Cristo y a Cristo lo mete en uno. Y así nos unimos y hacemos civilización. Eso hoy en día no nos dejan hacerlo. A no ser de grupos muy que se preocupan por ese tema. Bueno, tenemos que preocuparnos por ese tema. Porque necesitamos recuperar un modo de vida para la humanidad, por lo menos para nuestra cultura, donde no seamos solo algunos individuos que se dieron cuenta de que esa es la misa original y van y se salvan el alma. Que eso es lo que estamos haciendo actualmente, la mayoría. Y las familias no entienden qué están haciendo porque son pocas las... porque la sociedad no es así. O sea, ¿hay familias? Sí, las hay, me consta. Hay familias que están enderezadas, por decirlo así, están corregidas y partieron así que por lo tanto sus hijos están desde que nacieron con Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos eso. Porque nosotros solos no somos suficientes. Tiene que ser una sociedad, una civilización completa. Y para eso se necesita familia. Porque el núcleo de la sociedad es la familia, no el individuo. Entonces necesitamos familias que tengan hijos y que se transmitan el mensaje, la palabra de Cristo, para que la civilización vuelva a ser civilizada. Es la única forma. Ahora, ¿eso está en manos del hombre? Por supuesto que no. Pero no podemos dejar de plantearlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente va a entrar si es que las personas y los corazones empiezan a levantarse, empiezan a cultivarse en humildad y valentía, ahí va a empezar a actuar.
Es decir, que necesitamos recibir y alojar el Espíritu Santo. ¿Y qué significa, en términos sencillos, recibir y alojar el Espíritu Santo? Vivir en gracia santificante y cuidar la gracia. Como suelo decirles siempre, cuiden la gracia. No sean de esas personas que están todas las veces confesando los mismos pecados. Avancen, crezcan, levanten el corazón. Conéctense, viva la realidad. Hagan trabajos con sus hermanos en la parroquia, en donde vayan. Organícense. Hagan acolitado, arte, distintas cosas. Pueden hacer infinidad de cosas. Música, preocuparse de la alimentación, preocuparse de enseñar a rezar a los más pequeños, hacer catecismo. Hay infinidades de cosas que hacer. Para ayudar en las mies de Cristo, pocos son los trabajadores, como se dice. Faltan trabajadores. Que preparen la recepción de nuestro Señor. Pero para eso tenemos que estar ligeros, habernos sacado de encima toda esa malicia que nos metieron con los medios de comunicación. A las personas de nuestra época. Por eso muchas veces les digo que enterarse de un titular de que pasó algo en un lugar, en tal parte, y se hizo algo, bueno, eso se sabe, pero no se puede vivir de eso. Hay que vivir de la realidad, de quién es cada uno en el lugar donde está, con las personas que está, qué le toca vivir, qué quiere Dios de mí, por qué me tiene aquí, parado en este lugar, por qué me tiene viviendo aquí. Las cosas tienen sentido. Lo que pasa es que hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y trabajarlo. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Las cosas no son como uno quiere. Las cosas son como Dios quiere. Por eso, la Iglesia de Cristo y la fe, seguir a Cristo, amar a Cristo, no es una elección como elegir una ropa, una moda o algo que dependa del individuo. No es algo así. Es lo que hay. Y no hay otra opción. O trabajamos con Cristo salvando el alma nuestra y ayudando a salvar el alma de los demás,
amándolos como Cristo nos amó, o lo demás es la muerte. Y la muerte empieza en la vida. Hay personas que viven muertas. ¿Por qué? Porque no han recibido el Espíritu. No tienen Espíritu. ¿Y qué es tener Espíritu? Lo acabo de decir hace unos minutos. Tener gracia. Y cuando tenemos gracia, no necesitamos nada. Nada del mundo. Las cosas se dan. Y si no se dan lo que nosotros queremos, es porque el mundo no es la creación, en el fondo quiero decir, no el mundo mundano, no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Y si un día no tengo almuerzo, es porque Dios quiere. Algo tengo que aprender de ahí. Las cosas no, el mundo no gira alrededor del individuo. La creación le pertenece a Dios. Y hay que mirar las cosas a la luz de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a la luz de Dios, ahí nos vemos a través de como ver a través de un cristal y vemos todos nuestros errores. Y podemos corregirlos. Con humildad y con valentía, dando testimonio de la verdad que Cristo es, que Él es la verdad, no lo que se le ocurre a cada cabecita de hombre. Y eso, en definitiva, es amor. Amor, justicia, verdad. Amor, justicia y verdad. Lo que necesitamos es enfrentar el mundo con amor, justicia y verdad. Ser mansos y ser astutos. No dejarnos llevar, no dejarnos tentar. Porque Dios sí nos pone en la tentación, nos pone ahí, nos pone la tentación ahí, para ponernos a prueba. ¿Caemos o no caemos? ¿Y cómo hace eso? ¿Dios es malo acaso? No, pero sí se lo permite al príncipe del mundo. Porque las almas tienen que probarse. Tienen que estar puestas a prueba constantemente. Porque tienen que ser capaces de soportar un alto nivel de amor, de justicia y de verdad. Tener un corazón cristalino. Ser sinceros. Ser amorosos de una manera ferozmente amorosa, por decirlo de una manera. Extremadamente amorosos.
tan amorosos que somos verdaderos, justos. Vamos por la justicia, pero cuidándonos. Con astucia, siendo astutos y mansos. Cada una en el momento que corresponde. Entonces, aprendamos de los santos. Aprendamos en primer lugar, de nuestra Madre María Virgen por siempre, y aprendamos de los santos para que encontremos formas de poder seguir a nuestro Señor. Porque nosotros estamos encargados de la transmisión que quedó interrumpida. Y vamos a tener que aprender el lenguaje del Espíritu. O si no, no hay transmisión. La transmisión se hace con el Espíritu. Por eso no hay que poner tanta confianza en la tecnología. La confianza se pone en el Espíritu. Y eso se hace orando. Hay que rezar, hay que orar. Mucho, 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 mucho. Y actuar también, por supuesto. Ora et labora, como decía San Benito. Y eso da frutos. Buenos frutos. Así que eso de momento, hermanos. Limpiémonos nuestra alma, nuestro corazón. Empecemos a sacar todas esas cosas que quitan el tiempo, que se consume la vida y en la medida en que se va dejando toda esa cosa de los medios de comunicación, van a ver cómo van a tener tiempo para rezar, tiempo para hacer lo que es verdad, vivir de verdad, porque a Dios le gusta el ser. Él es lo que Él es, el que es, y le gusta que las cosas sean lo que son. No las cosas de fantasía. Que las cosas sean lo que son. Y no se puede ser lo que uno es si está todo el tiempo conectado a algo que es artificial. Preparemos nuestro oído, escuchemos y veamos el Espíritu actuar, dejémoslo que actúe en nosotros, preparémonos, oremos, cantemos, hagamos actos, acostumbremos nuestro cuerpo también, porque obviamente nuestra alma está en nuestro cuerpo, a terminar con la curiosidad, por ejemplo. La curiosidad, la gente piensa que es buena. La curiosidad es una de las cosas más malas que hay. En ponerse a mirar en el celular así como a buscar por buscar, sin saber qué se está buscando, eso no sirve de nada. Es una pésima, es un hábito, una mala costumbre horrible. El teléfono celular se usa para hacer lo que uno tiene que hacer y punto. Si la persona ya empieza a buscar por buscar, a mover, así como mover el dedito en el teléfono, está perdida.
No digo que esté perdida para siempre, digo que está perdida en ese momento. Está desorientada. Así está su cabecita, así está su alma, dando vuelta, como mareándose. Como que en un mareo ahí, en un vértigo. Porque eso es vertiginoso. Y eso es muy peligroso, porque lo que es vertiginoso genera una espiral que lleva a un agujero negro espiritual. O sea, hay que salirse de eso. Si no le estoy diciendo que dejen de usar el celular, bueno, sería lo mejor, pero si lo siguen usando, úsenlo para lo que lo van a usar y luego lo dejan ahí. Eso es un buen ejercicio. Hoy en día. Usar el teléfono, tengo que hacer una llamada, tengo que hablar con alguien, le comunico lo que tengo que comunicarle y punto, lo dejo ahí, listo, y sigo haciendo mis cosas. Cocinando, arreglando las plantas, cantando, orando, o haciendo las cosas que tenga que hacer, si que participo en la parroquia, si que hago otra cosa, pero no viviendo en fantasías y empezar a separarse de los ídolos, porque aunque no lo crean, el Star System de los actores, las series y los cantantes y todas esas cosas son ídolos. ¿No lo habían pensado? Bueno, se lo comento. Eso es idolatría. Así es que vamos recuperando el tiempo perdido porque hay infinidad de tesoros maravillosos esperándonos. Y eso los tiene el Espíritu. El Espíritu de verdad, el Paráclito, el Espíritu Santo, está lleno de tesoros. Y todas las cosas que hay aquí en este mundo no valen pero ni nada comparado con lo que nos trae el Espíritu Santo. Prepárense para recibirlo. Un abrazo en Cristo con María de nuestro Señor, que Dios los bendiga.